Queridos hermanos, es un privilegio muy especial para mí estar en Paralelo una vez más, la iglesia de años y una iglesia muy querida, personal, familiarmente, como vosotros sabéis bien. Quiero comenzar dando saludos de la iglesia en Vigo. El lunes pasado teníamos reunión de consejo de iglesia y me pidieron que expresase los saludos de vuestros hermanos en Vigo de forma muy especial. Están orando por este programa y están orando también por el testimonio vuestro a lo largo de esta semana. Y como no, recordar también que Esther, mi esposa, envía también saludos para vosotros. Ella siente muchísimo no estar aquí, yo siento más todavía, pero está orando por esto. Y ya me llamó y me dijo, cuando termines ya me dirás qué tal la reunión, etcétera, etcétera. Ella toma nota de todas estas cosas. Orad también por ella. Yo agradezco mucho vuestro cariño y vuestra comunión en este momento un tanto especial, en que el Señor está permitiendo que atravesemos por alguna razón para aprender sin duda alguna lección que todavía no tenemos bien clara en nuestra vida personal. El tema de conocer a Dios es algo que me ha impactado personalmente en el último tiempo. A lo largo de los últimos años de ministerio yo he ido variando muy notablemente ciertos énfasis en relación con la Iglesia y con la vida cristiana. He buscado el énfasis de que vida cristiana, como todos vosotros sabéis, y hay que recuperar el tema, vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. Que ser cristiano no significa hablar de Cristo solo, significa especialmente vivir a Cristo. Que ser cristiano no tiene que ver con discursos sobre la persona de Jesús, tiene que ver con manifestar la persona de Cristo en la vida de cada cristiano. Pero cuando tú sigues estudiando este tema, que es capital en el desarrollo del Nuevo Testamento, te encuentras con otro asunto que a veces pasa desapercibido. Dios ha colocado a los creyentes en la tierra con un propósito específico: que conozcamos a Dios. Se ha leído un texto de Jeremías que habla de esto, y sorprendentemente, le decía a mi hermano al principio de la reunión, que sorprendentemente esa profecía tiene que ver con el conocimiento de Dios de forma esencial. Y llamo vuestra atención a otro texto de la misma profecía de Jeremías, del capítulo 24 y del versículo 7, en donde Dios dice: les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Cuándo? Cuando me conozcan. Solo cuando me conozcan me serán pueblo, es decir, vivirán en comunión. Solo cuando me conozcan, yo seré para ellos lo que tengo que ser, Dios. Y solo cuando me conozcan se volverán a mí, es decir, dependerán de mí, con todo su corazón. El conocimiento de Dios es vital y esencial, es el gran tema nuclear de la vida del creyente en todas las dispensaciones en la Escritura. Es más, Dios otorga a cada creyente un corazón no para que sepa de Él, sino para que lo conozca. La primera manifestación de la Iglesia de Jesucristo en la tierra tuvo que ver con un conocimiento experimental de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a toda aquella congregación y el Espíritu Santo les impulsaba a un testimonio en lenguas para todos aquellos que le oían, de alabanza a Dios en un momento específico. Por tanto, el conocimiento experimental de la presencia del Espíritu Santo fue el comienzo de la Iglesia de Cristo, la primera manifestación de la Iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. El conocimiento de Dios es tan importante que la vida eterna nos va en ello. El propio Señor Jesús dijo en la oración a su Padre: la vida eterna es. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Observad, por favor, una vez más ese verbo, conozcan. El verbo conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no tiene que ver específicamente con intelecto, sino con vida. Conocer en la Biblia significa vinculación en intimidad. Pongo un ejemplo muy claro.
Cuando se habla de relación matrimonial íntima, se utiliza el verbo conocer. Claro, las nuevas versiones de la Biblia están cambiando el verbo porque en cierta medida no tiene ya el sentido de intimidad, sino un sentido de experiencia, pero esto es muy importante también. Conoció Adán a su mujer Eva, por tanto en la intimidad se produjo la fecundación y la gestación de su hijo, que más tarde sería alumbrado. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, nunca está hablando de un mero asunto intelectual. No está hablando de sabiduría, está hablando de relación. Y Cristo dice que la vida eterna consiste en esta intimidad personal. Cuando tú llegas a la intimidad con Dios, la vida de Dios viene a ser parte de tu propia experiencia vital. Cuando tú conoces a Cristo y en ese sentido entras en comunión vital con Cristo, la vida de Dios, por el único mediador entre Dios y los hombres, viene a ser comunicada a cada creyente, y el creyente experimenta no una vida cualquiera. ¿Qué tipo de vida? La vida eterna. Solo en el conocimiento de Dios. Ahora, Cristo ora. ¿Por quién? Que te conozcan quiénes. En primer lugar, por supuesto, está hablando de aquel grupo que está reunido con él en la mesa, es el primer sujeto aplicativo de la oración de Cristo, pero la misma oración va a referirse a la extensión plena de todos los creyentes a lo largo del tiempo. Yo no oro solo por estos, sino por los que han de creer también, después por su palabra. El tema de conocer a Dios, queridos míos, es tan extenso que los 5 temas de estos días no llegan a nada. Voy a procurar hablar hoy alguna generalidad sobre el tema de conocer a Dios, y especialmente vinculado con la primera persona. Si el Señor lo permite, mañana hablaré de conocer a Dios en relación con el Hijo. Y pasado mañana, conocer a Dios en relación con el Espíritu Santo. Y luego después, los 2 últimos días, conocer experimentalmente 2 de las grandes manifestaciones comunicables de Dios, que tienen que ver con su soberanía, lo que Dios es como soberano, qué comunica eso a tu vida, y lo que Dios es como amor esencial, qué consecuencias trae. 3 cosas quiero mencionaros esta noche en relación con este primer tema. En primer lugar, ¿qué es conocer a Dios? En segundo lugar, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y en tercer lugar, ¿qué consecuencias trae ese conocimiento? Primeramente, ¿qué es conocer a Dios? Vuelvo a insistir en este concepto que es fundamental para el desarrollo de los temas. Conocer a Dios no es un asunto intelectual, sino un asunto vivencial. No se trata de saber acerca de Dios, se trata de experimentar directamente la relación personal con Dios. Por tanto, conocer a Dios no es un asunto religioso. Cuando Cristo pronuncia el Sermón de la Montaña, al final del Sermón de la Montaña, habría seguramente algunos que decían, bueno, las palabras del Maestro tienen que ver con los hipócritas de los escribas y de los fariseos, pero yo no, yo soy una persona religiosa, estoy vinculado con los preceptos legales, asisto a la sinagoga, doy limosnas, tengo compasión del prójimo, etcétera, 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 etcétera. Y Cristo les hace una solemne advertencia a estos religiosos de su tiempo y les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré, nunca os conocí. Por tanto, la cuestión religiosa a veces nubla la realidad espiritual. Cristo no vino a la tierra para fundar una religión. Cristo no vino para edificar un grupo de religiosos. Cristo vino para levantar un pueblo en comunión con Él, que conozcan a Dios en la intimidad y que vivan en plena libertad. Hermanos míos, una de las tragedias del cristianismo es que la intelectualidad ha traído como consecuencia la esclavitud y la falta de libertad. El Evangelio es un mensaje de libertad, y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Vida abundante. Jesús dijo también, si el Hijo os libertare, en el instante en que el Hijo os liberte, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Por tanto, el Evangelio proclama
un mensaje de libertad. Rotas las cadenas de la esclavitud, de tradiciones, de sistema y de religión, el hombre se siente libre en la experiencia vinculante de la comunión con Dios. La experiencia religiosa es inútil en sí misma. Delante de Dios, la experiencia religiosa como tal, como forma, como sistema, no es válida. Mirad lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 11 al 14, de un pueblo que practica religión. Capítulo 1 de Isaías, versículos 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios está diciendo a su pueblo, estoy cansado de religión y de sistema, no me vale. Vuestras convocatorias son meros pretextos para tapar vuestra conciencia. Lo que yo necesito es un pueblo que con un corazón renovado busque conocerme en la intimidad y por tanto sea un pueblo que se vuelve a mí de corazón, no de cabeza, para andar en mis caminos. Alguien me dice, bueno, es que estos estaban imbuidos en algo que ellos tenían, en prácticas, en cosas que ellos tenían, pero el culto siempre ha sido agradable a Dios. ¿Crees eso? En Isaías capítulo 29, versículo 13, el profeta dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. Ahora, ¿dónde está el conocimiento? Pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos para ellos son como mandamientos de hombres que le fueron dados, es decir, no tienen trascendencia, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque el corazón, núcleo de vida, experiencia de conocimiento, indicativo de relación, no estaba en el conocimiento y en la relación con Dios. Por tanto, todo cuanto ellos hacían carecía de valor porque no se trataba de algo al impulso del Espíritu de Dios, ni de la palabra de Dios, sino del propio concepto humano de lo que ellos entendían por religión. Conocer a Dios no es tampoco asunto de profesión. A veces nosotros decimos y profesamos, nosotros somos esto, somos evangélicos, somos bíblicos, somos ortodoxos, somos los calificativos que tú quieras ponerle ahí. Escucha lo que dice Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 1, versículo 6. ¿Profesan qué? Conocer. No dice que conoce, dice que dicen que conoce. Profesan conocer, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer, pero prueba de que no conocen es que la vida, la expresión visible de ese conocimiento que trae consecuencias, no es conforme al conocimiento de Dios, sino según sus propias condiciones personales. Bueno, alguien me va a decir, pero conocer a Dios tienes que definirlo de alguna forma tangible, no solo subjetiva y experimental. Conocer a Dios no es asunto de intelectualidad teológica. Vuelvo a decirlo. Conocer a Dios no es saber mucho acerca de la teología de Dios. No es ser capaces de dominar la escritura, de estructurarla, de dividirla, de establecer sistemas, etcétera, etcétera. Hay un problema enormemente serio y es que el conocimiento bíblico envanece. Y el apóstol Pablo dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Alguno me va a decir, esto es una aparente contradicción.
porque estamos enfatizando, y el salmista dice, enséñame tus estatutos. Se trata de conocimiento mental, de saber de la Biblia, de investigar la Biblia. Cuando el salmista dice, enséñame tus estatutos, lo que anhela no es un conocimiento intelectual, sino que la palabra de Dios se haga vida en su propia vida, de modo que la conducción de sus pasos coincida plenamente con lo que Dios enseña. Por eso dice el profeta, por eso dice Moisés en el libro de Deuteronomio estas palabras: aplicad al pueblo de Israel, aplicad vuestro corazón, aplicad el corazón a las palabras que yo testifico. Es decir, no es suficiente con que conozcáis, sepáis esas palabras. El resultado de la vinculación con Dios hace que la palabra de Dios forme parte de vuestra experiencia personal. No es aplicar la Biblia al intelecto, es aplicar la Biblia a la vida. Por eso se habla de corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, como sabéis todos vosotros, está refiriéndose especialmente al núcleo de la voluntad del individuo. Por eso cuando se habla de salvación, no se habla de cabeza. No se cree con la cabeza. La Biblia dice, se cree con el corazón. ¿Qué significa? Significa que la vida entera ha declinado, se ha depositado, se ha entregado al Salvador. El que cree intelectualmente no es salvo, porque no ha entregado su vida a Cristo Jesús, el Salvador. El anhelo de conocer a Dios trae como consecuencia inevitable deleitarse en la palabra de Dios. Ahora, es necesario conocer la palabra y es necesario saber la verdad acerca de Dios, pero no como fin en sí mismo. Conozco un profesor, creo que ya está jubilado, porque ya los años míos pasaron, los de él también. Él no permanece en el tiempo. Conozco un profesor de una de las facultades de teología más importantes del mundo, especialista en Biblia. Un día, estando, voy a descubrir de dónde es, no voy a decir, ya sabéis cuánto diga la ciudad, estando en Salamanca para unas conferencias, y siempre que voy a Salamanca procuro ir a esa universidad por la impresionante biblioteca que tiene, entre otras cosas, y cuando iba a Salamanca, iba a la facultad para saludarlo, charlábamos un rato, hablábamos de investigación que él hacía y cosas de estas que a mí me interesaban mucho, y un día me dice, espérame que vamos a tomar, dijo él, un vino antes de comer. Bueno, yo lo esperé. Y salimos y fuimos allí a un sitio y me preguntó, ¿para qué estás en Salamanca? Le dije, pues mira, para unas conferencias. ¿Y de qué vas a hablar? Le di el título. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, ¿y tú crees lo que predicas? Y yo le miré y le dije, por supuesto, si no creyese lo que predico, no lo predicaba. Y él me miró muy serio y me dijo, te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Es un hombre que sabía de Dios, ¿entiendes? Tú a este hombre le puedes pedir de memoria el bosquejo de cualquiera de los libros de la Biblia, te lo va a dar. Sabe mucho de Dios. Ha entrado en el secreto del texto bíblico. Conoce pasajes enteros de memoria, pero no conoce a Dios. Este es el problema. Una cosa es la intelectualidad. Los creyentes evangélicos hemos caminado mucho tiempo, largos caminos en la intelectualidad bíblica. Podemos definir a Dios. Podemos determinar lo que Dios es. Podemos hablar de sus obras, pero el gran problema nuestro es que no conocemos a Dios en la intimidad. La Biblia es muy seria. Ojalá conociésemos la cuarta parte de la teología y conociésemos plenamente al Dios de la teología. Conocer la Biblia y conocer a Dios es sinónimo de experiencia personal e íntima. Es el resultado de la comunión en amistad con Dios. Es el resultado de experimentar la presencia de Dios cotidianamente en las cosas más pequeñas de la vida diaria. Por eso, cuando Cristo habla a los suyos de qué importancia iba a tener la relación íntima con Dios, el conocimiento de Dios para los creyentes, dice estas palabras: vendremos a Él, es decir, al salvo. Vendremos a Él, ¿y qué?
y haremos morada con él. ¿Notáis? No es asunto de intelecto, es asunto de vida. Vendremos a su propia intimidad, nos conocerá como amigos íntimos cotidianamente, haremos con él morada, tendremos comunión y vendrá él a la experiencia del conocimiento de Dios. Ahora alguien me va a decir esta tarde, bueno, muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿qué consecuencias trae? En primer lugar, quiero decirte que conocer a Dios es indispensable para salvación. Nadie se salva si no conoce a Dios. Y alguien me va a decir, ¿dónde está eso? Vuelvo a repetiros el versículo de Cristo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué quiere decir eso? La dotación de vida eterna equivale necesariamente a entrar en contacto con el ser divino. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de una vida, no de una vida perdurable. Es una equivocación que a veces tenemos. A veces pensamos que la vida eterna es un regalo que Dios te hace cuando crees. Ahí comienza la vida para ti y ya no termina más. No. Una cosa que comienza y no termina no es eterna. Es perdurable. Lo eterno es lo atemporal, lo que está fuera del tiempo. El único ser que tiene vida eterna en sí mismo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el yo soy permanente. Es decir, mientras que el tiempo transcurre para su creación, Él está fuera del tiempo. Por eso cuando Cristo habló con aquellos de su tiempo sobre la vida de Abraham, le dijo, mira, Abraham comenzó. Hubo una historia y terminó. Esa es la vida de Abraham. Pero antes que Abraham fuese, no dijo yo era, dijo yo soy. Quiere decir, yo soy el Dios de la eternidad. El Dios que por ser Dios soy eterno. El atributo de eternidad solo corresponde a Dios. Ahora, el ser divino, el Dios en tres personas, tiene vida eterna. Y de pronto, cuando un hombre se identifica con Cristo y cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios toma a esa persona y la coloca en Cristo. Como Cristo tiene vida en sí mismo, como la vida eterna corresponde a la segunda persona de la deidad, lo mismo que a la primera y a la tercera, la comunión, la identificación con Cristo trae como consecuencia que en esa regeneración espiritual, la vida del regenerado es la vida comunicable de Dios. El apóstol Pedro, cuando escribe la carta segunda, dice que por esta razón hemos venido a ser hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. No dice de la esencia divina. Nadie de nosotros puede participar en la esencia divina, es incomunicable. Ninguno de nosotros seremos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, ni eternos en el sentido de Dios. Pero podemos participar en la divina naturaleza, que es la expresión comunicable de la vida de Dios. Por tanto, cuando una persona entra en vinculación con Cristo y conoce íntimamente a Cristo, Dios entra en contacto con él. Él viene a ser templo de Dios en espíritu, las tres personas divinas vienen a su encuentro y hacen con él morada, y la comunión de Dios con la persona conduce a esa persona, a ese creyente, al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo primero que el pecador conoce acerca de Dios? Lo digo en palabras de la Escritura. En Nahum 1:7 leemos estas palabras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en él confían. Y en ese versículo está el conocimiento inicial, el conocimiento consecuente y el conocimiento eterno de Dios. Primero conozco que Dios es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno si vino mi encuentro? Cantábamos este himno extraordinario hace un rato. Para mí uno de los himnos con mejor teología de todos cuantos se han escrito. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me alcanzaste a mí. Esto es verdad. Y yo pregunto, ¿y cómo es posible eso? Porque Dios es bueno.
y comienza una relación, te das cuenta, comienza una relación no intelectual, una relación vivencial. Te das cuenta de que tú eras un miserable extraviado en tu camino y que en ese camino vino Dios a tu encuentro. ¿Cómo no vas a amar a Dios? Si Dios te amó de esa manera, si tú has puesto tu mano en Dios y le has amado porque Él te amó primeramente a ti. Esta gran verdad trae una consecuencia para el desarrollo cotidiano de la vida. Jehová es bueno, ¿qué más? ¿Fortaleza cuándo? En el día de la angustia. ¿Estás pasando por angustias? ¿Has llorado mucho esta semana? ¿Sientes una carga en el alma y hay preguntas en tu vida que no tienen respuesta? Solo cuando conoces que la fortaleza está abierta para que tú puedas descansar, es cuando encuentras descanso para tu alma. No se trata de saber que Dios es fortaleza, se trata de descansar en los maravillosos y poderosos brazos del consuelo de Dios. Y finalmente, fortaleza en el día de la angustia, ¿y qué más? Conoce. Él conoce a los que en Él confían. Jesús dijo, yo los conozco. Vosotros decís mucho de mí, pero yo nunca os conocí. No hemos estado en relación. ¿Qué trae como consecuencia? Que el creyente deja de mirar la temporalidad para ver la eternidad. Deja de conmocionarse por las cosas transitorias para respirar el aire del cielo. Cuando esto se produce, la vida cristiana radicalmente cambia y el enfoque es diferente y la bendición es renovada. Si conocer a Dios es necesario para salvación, conocer a Dios es necesario para santificación. En cierta ocasión salía yo de una clase en el instituto en Vigo y en el pasillo me encontré con el doctor Lacueva. Pasó a mi lado, yo diría, como un toro que va tras de un capote. No me dijo ni buenos días. Y yo le miré, me sorprendió. Y cuando ya iba allá adelante le dije, buenos días. Y él se volvió, me dijo, buenos días. Le dije, oiga, le veo a usted enfadado, ¿qué pasa? Y entonces él me miró, se sonrió un poco y me dijo, pasa, que los evangélicos son muy católicos. Y yo dije, ¿cómo? Sí, se salvan por gracia y se santifican por obras. Dije, bueno, ya me explicará eso con calma. Esto es una tremenda realidad, ¿sabes de qué? De no conocer a Dios. Cuando tú conoces la intelectualidad simplemente de la Biblia, te encuentras con mandamientos de santidad. ¿Es así o no es así? ¿Sed santos por qué? Porque yo soy santo. ¿Es verdad? Es verdad. Tengo que ser naturalmente. Me encuentro con otro texto que se ha usado como arma arrojadiza a lo largo de tiempo y que ha causado tremenda frustración en miles de vidas cristianas. Ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Tengo que ocuparme? ¿Cómo no? Naturalmente que sí. Escucha una cosa. Ser santo no es una opción de vida cristiana. Es la única forma de vida cristiana. Esto es una verdad bíblica. Pero el problema mío es que normalmente se puso un punto en el texto del intelecto. Ocupaos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar cómo ser santo, vivir en esa condición, y la frustración es colosal. Porque yo quiero ser santo, pero resulta que no puedo. Y leo el capítulo 7 de Romanos y me doy cuenta que es la experiencia de Pablo. Y que Pablo dice, ahora que ya estoy libre, ahora quiero. Y al final, ¿qué dice Pablo? Miserable de mí. Claro, ¿por qué, Pablo? Porque quieres ser santo con tu fuerza personal. Y eso es desconocer a Dios. Y el texto de Pablo continúa inmediatamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cómo? Por su buena voluntad. Tú no puedes, Dios puede. Lo único que Dios pide es que tú dependas de Él y que vengas a ese conocimiento para poder ser santo. No dice Pedro, sed santos como Él es santo, sino sed santos porque es muy diferente. Es decir, como Cristo es santo. En la medida en que tú tienes conocimiento de Cristo y vinculación con Cristo, eres santo. ¿Te das cuenta? Y las cargas terminan. Y la vida cristiana es una vida sonriente en medio de los fracasos propios de la naturaleza caída que llevamos con nosotros. Conocer a Dios es importante, por eso escuchar lo que dice Dios.
os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escucha ahora. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y lo haré yo. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? La única forma de vivir una vida conforme a Dios es en vinculación con Dios, conociendo a Dios, sintiendo a Dios, experimentando a Dios, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿dónde están los recursos para esta vida de santidad que es consecuencia del conocimiento de Dios? En Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguien me dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con el conflicto cotidiano? ¿Cómo obtengo yo una victoria sobre el mundo? Solo en la vinculación con Dios, solo en la dependencia de Dios, solo en el conocimiento de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ya ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree de nuevo, entrega de nuevo vivencia, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tus fuerzas son un fracaso en la vida de santidad. Es necesario el poder admirable de la comunión con Dios. Bueno, eso es conocer a Dios. Dejo unas cuantas cosas más. ¿Cómo puedo conocer a Dios? En primer lugar, la forma de conocer a Dios tiene que ver con atender a lo que Él dice acerca de sí mismo. Dios es invisible. Dios es eterno. Dios es omnipotente. Dios no cabe en tu cerebro. Tú no puedes, como hombre limitado, comprender qué significa abarcar, abrazar lo que Dios es. Luego Dios envía su palabra con un propósito esencial. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Que tú conozcas a Dios, que escuches a Dios y te des cuenta cómo es Dios para vincularte con Él. Es imposible conocerlo sin que Él nos ayude en ese conocimiento. Moisés, cito un texto de Éxodo 8:10. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas, le dice Dios a Moisés, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Fíjate el versículo. No dice, voy a responder a la oración y a la petición que tú haces para que sepas que Dios puede. No, no, para que conozcas que yo soy Jehová vuestro Dios y actúo de esta manera. No se trata de saber que Dios puede, se trata de experimentar el poder de Dios. Hermanos míos queridos, yo quiero hablar con toda la libertad y toda la sencillez. ¿Tú crees que Dios es omnipotente? ¿Sí? ¿Lo has visto actuar? ¿Tú crees que Dios salva? ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Volvemos a la misma cuestión. Estamos llenos de conceptos. Necesitamos venir a la experiencia personal. Nadie puede igualar a Dios, por tanto no tenemos referencia, solo podemos experimentarlo en un conocimiento personal. Escucha la Escritura, porque ¿quién en los cielos iguala a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los potentados? Salmo 89:6. Si no tenemos referencia, no hay forma de contrastar. La única manera de entender por experiencia lo que es Dios es la vinculación personal con Él. Por eso la Biblia no dice que habla al corazón. Oye la Escritura dice, les hablaré al corazón, no al intelecto, les hablaré al corazón. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Estás notando? No está refiriéndose a que tú conozcas lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Está vinculando la palabra a una experiencia de vida para que tu vida coincida con el pensamiento de Dios. Cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de que la Iglesia necesita urgentemente volver a la Biblia. Y alguien va a decir, pero tú dijiste hace un rato que estamos saturados de teología.
Una cosa es estar saturado de teología, otra cosa es reverenciar y amar la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia porque la única palabra que tiene poder es la palabra de la Biblia, es decir, la palabra de Dios por medio expresada en el texto escrito. De ahí que no podemos predicar un evangelio consecuente si no es un evangelio bíblico. Claro, lo sorprendente de esto es que esta palabra de Dios en la evangelización no coincide para nada con el intelecto del hombre. El apóstol Pablo habla de que la palabra del evangelio que él predica es la palabra de la cruz. ¿Y qué es la palabra de la cruz, Pablo? Locura para los que se pierden. Bueno, pero yo no tengo otro mensaje. Por tanto, es necesario volver a recapacitar, a aceptar, a entrar en comunión con el mensaje bíblico del evangelio, que es el mensaje sustentado en la Escritura. No podemos dulcificar el mensaje, no podemos variar el mensaje. Cuando prediquemos el evangelio, si queremos que Dios salve almas, prediquemos su evangelio. Porque no queremos en la iglesia convencidos, necesitamos convertidos. De manera que la palabra de Dios es eficaz para eso. La Biblia, si tú amas a Dios, si tú conoces a Dios, la pondrás como recurso especial en tu hogar. ¿Cómo? ¿Enseñándosela de memoria a tus hijos? Bueno, es una buena cosa. No insistas demasiado para no cansar a los niños en esto. ¿Sabes cómo aprenden los niños la Biblia? Viéndola en la experiencia de sus padres. No hables de amor a tus hijos si no ven que te amas tú y tu esposa entrañablemente. ¿Te das cuenta de esto? Volvemos a la misma cuestión. Dios no quiere intelectos llenos de conceptos. Quiere corazones rendidos a su voluntad. Necesitamos conocer a Dios. Por eso el salmista no hace énfasis en estudio, sino en amor. Escucha la Escritura. Oh, cuánto amo yo tu ley, porque la amo todo el día. En ella es mi meditación. Salmo 119, versículo 97. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, dame vida conforme a tu misericordia. Salmo 119, versículo 159. Yo quisiera dejar claro este concepto, aunque olvidéis todo cuanto he dicho. Conocer a Dios tiene que ver con experiencia subjetiva del sujeto, una experiencia personal con Dios. Tiene que ver con amor, mucho más que con estudio profundo. Tiene que ver con que tú amas a Dios porque lo conoces y amas y respetas su palabra. Yo conozco a Dios además por el diálogo en la oración. Si hay algo que se ha deteriorado en los últimos años en el mundo evangélico conservador es la oración. Alguien me dice, ¿por qué se ora poco? No, porque se ora rutinariamente. Porque tenemos miedo de expresar delante de Dios en nuestra oración conceptos que no encajan con la forma habitual de hacerlo. Y hemos hecho cultos de oración monótonos y aburridos, con estructura determinada, con palabras aprendidas, con expresiones tradicionales y con formas tradicionales. Es necesario que el corazón del creyente se vuelque en la presencia de Dios al impulso del Espíritu y dialogue con el Padre Celestial con mucha reverencia porque es Dios, pero con mucha comunión, porque es el Padre bueno que tú conoces diariamente. Esto te llevará a conocer su omnipresencia. Una de las cosas más trágicas de un culto es no sentir la presencia de Dios en la congregación. A veces salimos del culto y decimos, sí, qué culto más extraño hoy a la mañana. ¿Pero fue un culto como siempre? Sí. ¿Se cubrió el tiempo de siempre? Sí. ¿Se cantaron los himnos habituales? Sí. ¿Ha habido oraciones? Sí. Pero lo que ha faltado es la presencia real de Dios que impacta la congregación. Hermanos míos amados, es hora de retornar sin condiciones al conocimiento de Dios. Si Dios no está en medio de su pueblo y no se siente, de balde el pueblo se reúne para adorar a Dios. El culto frío y muerto es la expresión visible de la ausencia de Dios en medio de la congregación. Necesitamos conocer a Dios, conocer su gracia. Los creyentes que conocieron a Dios eran en la Biblia creyentes de oración. ¿Has visto a Elías cómo oraba? ¿Has visto a Moisés orando? Dialogan con Dios por una razón, porque conocen a Dios.
conocemos a Dios por experiencia emocional. Alguien me va a decir, oye, quiero deciros y advertiros que no soy carismático, ni tengo nada que ver con ese movimiento. Puedo respetar a mis hermanos en todo el amplio sentido de la palabra, pero yo no estoy buscando emociones ni subjetivismo. Pero quiero deciros que a Dios se le conoce experimentalmente. ¿Quieres oír un texto? Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Diálogo en la intimidad del individuo. Diálogo entre el Espíritu Santo y tu espíritu. Diálogo entre el residente en su templo y el templo del Espíritu, que eres tú mismo. Ahora, indudablemente, tenemos que tener mucho cuidado con emociones subjetivas. Venimos a la reunión y ahora queremos sentir. ¿Sentir qué? Y ahora para sentir tenemos que hacer no sé cuántas cosas más. Nunca ha sido culto aquello que es movido por el motor humano. El culto a Dios se dirige en espíritu y en verdad. Pero cuando Dios está en el culto, su presencia hace temblar la congregación. Escucha un texto de Hechos. Señor, vienen dificultades, permite a tus siervos que prediquen tu palabra. ¿Cómo? Con denuedo. ¿Y qué ocurrió? El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si no tienes una relación subjetiva con Dios, no estás conociendo a Dios. Escucha un texto. Vosotros le amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué ocurre? Os alegráis, intimidad, con gozo inefable y glorioso. Conocemos a Dios por la seguridad de ser conocidos por Él. No voy a entrar en este tema. No hay salvación para aquel que no es conocido por Dios. Mas ahora, siendo conocidos de Dios, dice Pablo, o conociendo a Dios, dice Pablo, o mejor, siendo conocidos por Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Significa, queridos hermanos, sentir en tu vida el fluir de la gracia de Dios. Escucha a Cristo, mis ovejas las conozco y me siguen, ¿por qué? Porque conocen mi voz. ¿Sientes la voz de Jesús? En el susurro de su espíritu a tu espíritu para seguirlo. Sobre todo, hermanos, conocemos a Dios por Cristo. Esto será el tema de mañana, de modo que lo dejo ahí. Pero no es posible conocer a Dios sin la referencia personal de Jesús. De ahí que el escritor de la carta a los Hebreos diga que la vida cristiana es puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia de conocer a Dios es un enfoque nuevo para la vida. El que conoce a Dios no piensa con amargura en lo que pudo ser y no fue, sino en lo que es. El que conoce a Dios dice, todo cuanto para mí era motivo de gloria, como dice Pablo, lo considero como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Escucha bien esto, por favor. En un tiempo de crisis, el que conoce a Dios, las pérdidas que sufre y la cruz que lleva, dejan de preocuparlo. Porque conoce a Dios. Porque no solamente sabe que Dios está en el control, siente que está controlando la vida. Por esa razón, Abraham dejó Ur, porque la gloria de Dios, el conocimiento de Dios, lo había llenado. Por eso Moisés estuvo 40 años en Madián sin llegar a una crisis depresiva, porque se mantenía como viendo al invisible. Conocer a Dios trae otra consecuencia, un trato personal con Dios. De nuevo en la intimidad, no en el intelecto. Escucho un versículo del Salmo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Nota que no dice el salmista,
Aprended que es bueno, ¿no? Gustad y ved que es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Trato personal con Dios. ¿Tienes este trato con él? ¿Le estás conociendo de esta manera? El que conoce a Dios tiene un enfoque distinto en las pruebas. ¿Por qué? Porque entiende que el Dios de la Biblia está permitiendo las pruebas para adaptar a la persona conforme a su propósito para gloria de su nombre y bendición del que es adaptado. Las pruebas en la vida cristiana no son casualidades que ocurren ni circunstancias angustiosas. Son simplemente, yo diría, apretones que Dios da para purificar tu fe. Cuando un joyero, y que voy a hablar yo de joyeros, Dios me libre de tal cosa, y menos en esta iglesia. Cuando un joyero quiere tener un lingote de oro de 24 quilates, ¿qué tiene que hacer con el oro? Diluirlo al fuego, para que la escoria flote y pueda ser retirada. Una vez o más veces. De ahí que el apóstol Pedro dice, Dios permite pruebas en tu vida mientras sea necesario. ¿Para qué? Para aquilatar vuestra fe. Por eso Juan fue llevado a Patmos. ¿Tú has leído la introducción de Apocalipsis? Quiero preguntarte, ¿qué pregunta habría en la mente de Juan cuando fue llevado a Patmos? ¿Por qué? ¿Y qué respuesta tenía? Ninguna. Señor, yo soy un discípulo tuyo, un apóstol tuyo. ¿Por qué estoy en Patmos? Fue llevado a Patmos para que pudiera sentir sobre sus espaldas la mano de Jesús. No fue un tremendo problema, fue que Cristo se acercó a Juan y puso su mano sobre él, diciéndole no temas. Nunca hubiera experimentado esa mano Juan, si Dios no lo hubiera. Oídas te había oído. ¿Te das cuenta? El intelecto de Juan sabía quién era Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en saco y en ceniza. El Dios de la Biblia da un enfoque diferente a la vida del creyente en la medida en que lo conoce. Las sombras ya no producen temor al cristiano. ¿Sabes por qué? Porque desaparecen cuando te refugias bajo la sombra de sus alas. ¿Te das cuenta que cuando hay sombra no puede haber sombra? No, ya hay sombra. Ahora tú tienes dos sombras. La que produce el valle como de sombra de muerte, esa es una, en cierta medida te produce temor, o la que produce en las alas de Dios. ¿Tú conoces esa provisión? ¿Has llegado al encuentro con Él? La sombra de muerte desaparece por la sombra del Omnipotente. Por eso en el Salmo 91 el salmista dice que está seguro el que habita. Salmo 91:1, ya se me va el texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es eso? Es relación, es conocimiento, es comunión. Y finalmente, por último, el que conoce a Dios tiene una experiencia de paz. Escucha el Salmo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te han buscado. Y esto produce creyentes con vidas tranquilas y profunda calma personal. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios y Dios les dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios así? ¿Tienes interés en conocer a Dios de esta manera? Vas a tener que hacer algunos ajustes en tu vida. Moisés está un día en el monte y ve una zarza ardiendo. No te voy a contar la historia, la sabes sobradamente, ¿verdad? Vamos a ver qué le pasa a esa zarza, porque, oye, arde, no se quema, ¿qué ocurre ahí? Y de pronto Moisés va y pregunta, ¿quién eres? Y la respuesta, ¿cuál es? Yo soy el Dios, ¿de quién? De Abraham,
de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Moisés conocía al Dios de sus antepasados. 75 años. ¿Cuántas referencias se habrán hecho en estos tiempos a las experiencias de Dios con vuestros padres? ¿Es así? Solamente cambió la vida de Moisés cuando Moisés dijo a Dios: ¿quién eres tú? No me vale con que seas el Dios de mis padres. ¿Quién eres tú para mí? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y la vida de Moisés cambia. Y Moisés sabe que puede obtener el triunfo en su experiencia con un palo y el poder de Dios. Por eso dice Hebreos, lo mencioné antes, que Moisés se sostuvo como viendo, no sabiendo, viendo al invisible. Quiero que recuerdes esto. Tus fuerzas con las de Dios son siempre más pequeñas que las de Dios solo. Y mientras tú no llegues a este conocimiento de Dios, serás un cristiano medio fracasado y medio victorioso. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Permita Dios que al final de estos días salgamos con un profundo gozo en nuestra alma, porque hemos podido conocer personal e íntimamente a Dios.